Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que si Jesucristo nos acompaña en la barca de nuestras vidas, las rugientes tempestades no nos harán daños. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 6, 18 a 21. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mis amados amigos y hermanos, es de muy alto honor para nosotros su gratísima compañía para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer presentamos la parte 2 de nuestra meditación titulada La cuarta señal o milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Hoy seguimos en el capítulo 6 de Juan, del verso 16 al 21, con el tema La quinta señal. Jesús camina sobre el mar y rescata a sus discípulos. Pero antes de entrar en los comentarios del Dr. McDonald acerca de este interesante tema, terminaremos los aportes de la destacada autoridad bíblica de Matthew Henry, los cuales interrumpimos anoche en el verso 15. Vemos aquí que Cristo se retira de la multitud. Ello se debe, entre otras razones, al celo imprudente de muchos de sus seguidores y además a su humildad. Iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Llenos de entusiasmo por el milagro de tan grande y generoso bienhechor, piensan que él debe reinar, pues él le resolvió el problema del hambre que tenían. Los que son alimentados por Cristo con toda clase de gracia y favores han de entronizarle en su corazón como su rey. Pero el celo de estos hombres era imprudente por estar fundado en la ignorancia de la Escritura, ya que en toda ella estaba claro que el Cristo había de entrar en su gloria a través del sufrimiento, no del triunfo temporal. Un concepto equivocado de Cristo lleva a grandes errores. Este entusiasmo de la multitud era efecto de la carnalidad del corazón, pues pensaban en un rey que les sustentase materialmente y les llevase al triunfo en lo secular y lo político. Así es como muchas veces la religión queda prostituida bajo intereses políticos y materiales, al hacer de Cristo un líder revolucionario o un aliado del poder constituido. Y lo querían hacer rey por la fuerza, como indica el verbo original. Es frecuente el caso de hacer violencia a Cristo con el fin de llevar el agua a su molino,
como suele decirse, en vez de hacerse fuerza a sí mismo para llegarse a Cristo. En cuanto a la humildad del Señor Jesús, que fue una de las razones por la que querían apoderarse de él, pero Jesucristo no aceptó, quien no se dejaba llevar de la vanidad, especialmente cuando se le ofrecían honores que no iban por el camino de Dios. Con esto nos dejó un ejemplo estupendo y un testimonio fehaciente contra la ambición de fama y honores mundanos. No codiciemos jamás ser ídolos de las multitudes. También fue un testimonio contra la sedición y la rebelión, contra todo lo que tiende a perturbar la paz de las naciones. Así que volvió a retirarse al monte él solo, para huir de la seducción del aplauso popular. Nada mejor que retirarse al monte para estar a solas con Dios, pues nunca se está menos solo que cuando se está con Él. Y ahora veamos los comentarios del Dr. MacDonald, hoy con el tema La quinta señal. Jesús camina sobre el agua y rescata a sus discípulos. Versos 16 al 21. Ya estaba anocheciendo. Jesús había ido al monte solo. La multitud había sido enviada a casa y los discípulos bajaron a la playa para prepararse para su viaje de regreso cruzando el mar de Galilea. Mientras navegaban por el lago hacia Capernaum, estaba muy oscuro. El Señor no estaba con ellos, estaba arriba en el monte orando. ¡Qué ilustración de los seguidores de Cristo hoy día! Están en el tormentoso mar de la vida. Al Señor Jesús no se le ve por ningún lado. Está en el cielo orando por los que Él ama. El mar de Galilea está sometido a tormentas muy violentas. Los vientos embisten bajando por el valle del río Jordán, levantando olas gigantescas en el mar de Galilea. No resultaba seguro que las barcas estuviesen fuera en el lago con ese tiempo. Los discípulos habían remado cerca de 25 o 30 estadios, unos 5 a 6 kilómetros o 3 o 4 millas, y estaban en grave peligro debido a la tormenta. De repente levantaron la vista y vieron a Jesús caminando sobre el agua, acercándose a ellos, y tuvieron miedo. Fíjate con qué sencillez se cuenta la historia. Se nos cuentan los hechos más sorprendentes, pero Juan no usó grandes palabras para impresionarnos con la grandeza de lo que estaba ocurriendo. En su lugar, usa de gran moderación al exponer los hechos. El Señor Jesús se expresó con palabras maravillosas de consuelo en el verso 20 diciendo: Yo soy, no temáis. El poderoso Creador, el sustentador del universo, estaba cerca. No había razón para temer. Él, que hizo el mar de Galilea, podía hacer que sus aguas se calmaran y podía llevar a sus discípulos a salvo a la orilla. Por segunda vez en el Evangelio de Juan, Jesús se apropió para sí mismo
del nombre de Jehová Dios, yo soy. Cuando se dieron cuenta de que era el Señor, los discípulos le dieron la bienvenida a bordo. Tan pronto como lo hicieron, se encontraron en su destino. Aquí se declara otro milagro, pero no se explica. Ya no tenían que remar más. El Señor Jesús los llevó hasta tierra firme al instante. ¡Qué persona tan maravillosa es nuestro bendito Señor y Salvador! ¡Qué seguridad, qué refugio, qué paz encontramos en medio de las tormentas de este mundo cuando estamos acompañados de nuestro bendito Salvador! Oh, mis amados amigos y hermanos, que cada día nuestra confianza pueda crecer, y va a crecer en la medida que lo conozcamos mejor. Por eso Él nos encomendó y nos ordenó: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De modo, amigo, que no solo debe conocer al Señor de oídas, debe hacerlo tu compañero de viaje, debe hacerlo el capitán de tu barca, debe hacerlo tu amigo, debe hacerlo tu Salvador, debe hacerlo tu Señor. Ojalá que así sea. Dios pues te bendiga y te ayude a tomar esa sabia decisión.